Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de el Ochenio de Odría. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las características económicas, políticas y sociales en las que se desenvolvía el Perú durante el Ochenio de Odría. Van a poder situar en orden cronológico los distintos procesos históricos del gobierno de Odría y al final van a poder comprender la trascendencia histórica del derecho al sufragio femenino en la historia del país. Primero nos vamos a ubicar en el tiempo, ¿sí? Se llama Ochenio de Odría porque este presidente, Manuel Odría Amoretti, va a gobernar el Perú durante 8 años, entre 1948 y el año 1956. Por eso que se llama Ochenio. Su gobierno se divide en dos fases: la Junta de Gobierno o la Junta Militar del 48 al 50 y su gobierno constitucional del 50 al 56, que se va a explicar por qué se divide en dos fases. Bien, recuerda que el Ochenio de Odría es un periodo posterior a la primavera democrática, ¿sí? Al gobierno que tuvieron, por ejemplo, el presidente Manuel Prado y el presidente Bustamante. ¿Sí? Recuerda que justamente Odría le hace golpe de Estado a Bustamante y Rivero. El Ochenio de Odría fue un gobierno dictatorial, fue una dictadura, un gobierno autoritario y represivo contra los movimientos sociales. Representó los intereses de la oligarquía, o sea, de esa clase social dueña de grandes extensiones de tierra, ¿ya? La oligarquía exportadora. Odría, este presidente, defendió los intereses económicos de la oligarquía. Por eso es que a este periodo también se le llama ya la restauración oligárquica. El presidente Manuel Odría Amoretti. ¿Cómo llega Odría al poder? Llega a través de un golpe de Estado, el 27 de octubre del año 1948. ¿A quién le hace golpe de Estado el señor Odría? Al presidente Bustamante y Rivero. El golpe de Estado que Odría organizó fue en la ciudad de Arequipa y fue conocido con el nombre de Revolución Restauradora de Arequipa. ¿Por qué lo llamó así? Bueno, revolución porque fue un gran acontecimiento, ¿sí? Que supuestamente iba a cambiar al país, por eso se llama revolución. Restauradora porque nuevamente se estaba restaurando el orden político, el orden económico, como Odría lo mencionaba, ¿sí? Se estaba restaurando nuevamente el orden, ya que el gobierno del presidente Bustamante y Rivero se había caracterizado por una gran crisis a nivel económico, a nivel político y a nivel social, ¿sí? Recuerda que había un gran descontento popular en el gobierno de Bustamante y Rivero. Recuerda que había una grave también crisis económica, ya que había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya no exportábamos al mundo. Entonces eso había dejado pues al Perú en crisis. Había desempleo, ¿sí? También había un enfrentamiento político entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, es decir, entre el Congreso y el presidente Bustamante y Rivero, ¿sí? Acuérdate que los apristas en el gobierno de Bustamante y Rivero van a cometer algunos desórdenes, ¿no? Por ejemplo, primero, un aprista asesina al director del diario La Prensa, ¿te acuerdas, no? ¿Sí? Y luego la gota que derramó el vaso fue la rebelión de marinos en el puerto del Callao. Estos marinos que se rebelaron en el puerto del Callao tenían una afiliación aprista, o sea, eran apristas o tenían amigos o familiares apristas. Entonces, por eso, ante esta situación, Bustamante decreta de que el partido aprista nuevamente sea un partido ilegal, fuera de ley. Y en el gobierno de Odría, el APRA seguía siendo un partido ilegal.
¿sí? Bien, el golpe de Estado de Manuel Odría tuvo el apoyo de un grupo económico existente en el Perú en esa época, que representaba a la oligarquía, representaba al sector conservador, dirigido por Pedro Beltrán. Ya vamos a hablar de él en las clases que vienen más adelante. Este grupo económico, muy pudiente económicamente hablando, se llamaba la Alianza Nacional, ¿sí? Que representaba los intereses de la oligarquía. Recuerda que en el gobierno de Bustamante y Rivero, Odría fue ministro de la policía, ¿sí? En el gobierno de Bustamante y Rivero, Odría, como podemos ver en esta fotografía, fue ministro de la policía en el gobierno de Bustamante y Rivero. Pero antes de eso, había sido militar, ¿sí? Él tenía una formación militar. Incluso Odría participó en la guerra que tuvimos con el Ecuador en el año 1941. La Junta Militar. La Junta Militar desde el año, a ver, como él llega al poder, Odría llega al poder por golpe de Estado. Entonces no podemos hablar de un gobierno legal y constitucional. Entonces por eso es que la primera fase de su gobierno se le considera o se le llama la Junta Militar o la Junta de Gobierno, que va 2 años, desde 1948 al año 1950. Este breve gobierno o esta junta militar se caracteriza por una fuerte campaña de represión contra las movilizaciones sociales, es decir, contra las huelgas, las marchas, los paros que hacían diferentes sindicatos o diferentes grupos sociales, ¿sí? De trabajadores también, que como Odría era como estábamos en una dictadura, Odría era un dictador autoritario y represivo, mandaba a la fuerza policial o a la misma fuerza militar a reprimir, ¿sí? A estos manifestantes. Por eso se habla de una represión contra los contra las movilizaciones sociales. Una persecución a los políticos de esa época, especialmente a los apristas. Recuerda que el APRA es un partido ilegal. Y también a los comunistas que habían en el Perú en esa época. Sí, los perseguían. Las cárceles estaban llenas de apristas y comunistas. ¿Ya? Incluso a muchos apristas y comunistas se los deportó. Se deportó a muchos apristas y comunistas. ¿Qué quiere decir esto? Se los botó del país, ¿verdad? Pero el presidente Odría sabía que no era legal en el poder, que no era constitucional, porque había llegado por golpe de Estado. Por eso es que Manuel Odría lo que hace es renunciar a la junta militar que él dirigía. Odría renuncia a la junta militar, ¿sí? Renuncia al liderazgo de esta junta militar para postular en las elecciones presidenciales de 1950 y de esa manera legitimarse en el poder, es decir, llegar al gobierno, pero de manera legal, de manera constitucional. Por eso es que él renuncia a la junta militar y a este acontecimiento se le llama, esto voy a preguntar, la bajada al llano. ¿En qué consiste la bajada al llano en el año 1950? En que Odría renuncia a la junta militar para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del año 1950. ¿Sí? ¿Por qué se le llama así bajada al llano? Porque de lo que estaba arriba, en la cúspide de la junta militar dirigiendo al Perú, bajó, ¿no? Renunció, ¿sí? Renunció y le entrega el liderazgo de la junta militar a otro militar, valga la redundancia, llamado Zenón Noriega. Así se llamaba. Zenón Noriega va a ser el nuevo líder de la junta militar en el contexto de que Odría renuncia, ya, en las elecciones de 1950. Ahora, en las elecciones de 1950, Odría fue el único candidato a la presidencia. En realidad había otro candidato, este señor, se llamaba Ernesto Montagne,
¿sí? Era el candidato opositor a Odría. El partido político de Ernesto Montagne era la Liga Nacional Democrática, pero este señor fue acusado de una revuelta estudiantil, o sea, de una huelga estudiantil en la Universidad de San Agustín allá en Arequipa. Se le acusa a este señor de liderar esta rebelión de estudiantes en la Universidad de Arequipa. Y por eso es que la dictadura le prohíbe a Ernesto Montagne presentarse como candidato. Se le anula o se le tacha su candidatura. Por lo tanto, el único candidato en estas elecciones de 1950 fue Odría. Es lógico que el ganador en estas elecciones iba a ser Manuel Odría. Entonces, estamos viendo pues que estamos en una dictadura, por eso se caracteriza una dictadura, no hay democracia, ¿sí? No hay participación política al resto. La persona que tiene el poder lo quiere tener de manera total y hace lo que sea por quedarse en el poder, ¿sí? Por eso es que Odría, o bueno, la dictadura de Odría, la junta militar, anula pues la candidatura de Ernesto Montagne. Y ahora sí, luego de las elecciones de 1950, Odría se convierte pues en presidente constitucional o legal del Perú. Por eso se habla de una segunda fase. Esta segunda fase dura del 50 al 56. Recuerda que la Constitución de 1933 establecía que la presidencia debe de ser por 6 años. Ahora, ¿cuáles son los lemas que utilizaba Odría en su gobierno? Son dos. El primero es hechos y no palabras. Sí, o sea que nada quede en teoría, sino que se ponga en práctica. ¿Sí? El otro lema tiene que ver con las supuestas tres ejes fundamentales que él dirigió en el país: la salud, la educación y el trabajo. ¿Sí? Salud, educación y trabajo, según Odría, eran los ejes fundamentales en los cuales se dirigía el país en su gobierno. ¿Sí? Por eso que utilizó este lema, ¿no? Salud, educación y trabajo. Tres sectores muy importantes y básicos para el funcionamiento del país. Aspecto económico. Bueno, primero es que se promulga el Código de Minería. El Código de Minería es un conjunto de leyes para beneficiar a empresas extranjeras que vengan al Perú a explotar nuestros minerales. Por ejemplo, ¿no? En este contexto del Ochene de Odría, llega, por ejemplo, una empresa norteamericana estadounidense a explotar el hierro en Marcona y en Ica. Llega también una empresa norteamericana, la Sauder, ya, disculpen mi inglés, a explotar el cobre allá en el yacimiento de Toquepala, en Tacna, ¿sí? Bien, entonces el código de minería era para beneficiar a empresas extranjeras explotando nuestros recursos naturales. Se promulga también la Ley Orgánica del Petróleo, ¿sí? La Ley Orgánica del Petróleo, su mismo nombre lo dice, consistía pues en favorecer a empresas extranjeras también en la explotación del petróleo peruano. Pero en este contexto aumentan las exportaciones de materia prima. El Perú nuevamente comienza a venderle al mundo, algodón principalmente. Algodón, también caucho, ¿ya? También cobre, hierro, minerales, como ya lo había dicho, ¿sí? Esto debido a un contexto internacional, a una coyuntura internacional. ¿Qué pasaba en el mundo? La guerra de Corea. En la guerra de Corea se enfrentan Corea del Norte y Corea del Sur, como podemos ver en este mapa, ¿sí? Corea del Norte tenía el apoyo de la Unión Soviética y Corea del Sur tenía el apoyo de Estados Unidos. En este contexto, como ya debemos saber, podemos inducirlo, ¿ya? Eh, el Perú apoyó a los Estados Unidos y por lo tanto apoyó a Corea del Sur, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que favoreció el aumento de nuestras exportaciones de materia prima? La coyuntura internacional de la guerra de Corea.